La sesión del taller acerca de una lectura filosófica del anime One Piece a cargo del profesor Rafael Mora. Recuerden que esto es parte de un conjunto de talleres que se están organizando a nombre de la Asociación de Egresados y los invitamos a estar al tanto de los siguientes talleres que estaremos presentando. Y bueno, sin más, le cedo por favor la palabra a Rafael. Ya, hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, se agradece la asistencia, la paciencia de los que nos acompañan y continuaremos donde nos quedamos. Eh, Me parece que fue en, estamos hablando de acá, de O'Hara, ¿ya? La 40, diapositiva 40 por acá más o menos. Acá, justo lo puse en amarillo. Entonces había hecho la comparación de que en One Piece hay una destrucción de O'Hara. Y a esto se le puede asemejar pues a la llamada destrucción de la biblioteca de Alejandría, que según algunos entendidos significó unos 1000 años de atraso. Bueno, se le destruye con el Buster Call o la llamada Buster, ¿no? Que es el equivalente en este mundo a pues una bomba atómica que borra todo. Es el equivalente, no es exactamente igual. Bien, entonces el gobierno mundial de One Piece busca callar la verdad sobre el siglo vacío, sobre cómo lograron subir al poder. Y bueno, entonces la idea es que pues la gente no está preparada para saber, ¿no? O no, o mejor dicho, tampoco deberían, ¿no?, preocuparse por eso. Y claro, obviamente acá si el orden depende de una mentira, entonces pues no es legítimo, no es legítimo. Una imagen triste es la que corresponde a Nico Robin, la que ven en pantalla, quien tiene que sufrir, pues básicamente, o sea, sobrevive, ¿no? Sobrevive a 3 Buster Call, 3 llamadas Buster, que como decía en el anime es eh, el bombardeo sistemático de una isla con varios cañones de los buques. Es simplemente un finish. Bien. Bueno, eh, entonces, la verdad, busca Luffy, él busca ser el rey de los piratas. Pero una de sus tripulantes, que es Nico Robin, una de parte de los Nakama, como le dicen en el anime, busca justamente descubrir la verdad detrás del siglo vacío. Entonces, no es que él quiera buscar la verdad, sino que lo hace por transmisión. Como Nico Robin también es parte de su tripulación, entonces digamos que también quiere cumplir ese sueño. Eh, Ahora, protege a quien busca la verdad, ¿no? Ahí está, Luffy protege a quien busca la verdad. No quiere establecer una historia, sino que pues no quiere que la borren. Y ahí se plantea una filosofía política que depende de que la verdad no se usa para mandar, sino más bien para liberar. Imaginen un país donde te dicen que todo siempre fue así. Nadie recuerda otro sistema. Investigar el pasado es delito incluso. ¿Cómo sabrás que ese gobierno es injusto, ¿no? Entonces, no, realmente no podrías compararlo, ¿no? Yo te mencioné la semana, no, el lunes, justamente Enrique Silgado, ¿no? Ya lo confirmé, ¿no? Enrique Silgado fue uno, el primer profesor en la uni que ocasionó una huelga estudiantil, ¿sí? Entonces, cuando de repente la gente lee esto, le anima, pues mira, entonces ya ocurrió antes, entonces también puedo hacerlo yo, también, o sea, es factible. Muy bien. Pues el siglo vacío, eh, ¿qué implica? O sea, callar el siglo vacío tiene que ver con el tema de la memoria, con el tema de la información que puede circular o no.
Entonces, eh, realmente la dominación no se ejerce mediante la violencia, sino que más bien se ejerce de otra manera. La dominación se ejerce simplemente mediante el control de la información. Al menos es una de las cosas que nos vamos a descubrir con este anime. Acá hay tres ideas que hay que distinguir: censura, propaganda y control del relato histórico. No es lo mismo, bueno, están conectados. Cuando hay censura se impide que algo circule. La propaganda es producir un relato que se difunda. Y el control del relato es justamente establecer lo oficial. Lo oficial. ¿Qué se censura? En One Piece se permite hablar de piratas, se permite hablar de guerras, se permite hablar de injusticias, pero lo que se prohíbe es, por ejemplo, el siglo vacío o los poneglyphs, que la gente busque los poneglyphs y lo descifre. Todo lo que cuestione el origen del poder. Entonces, acá hay una censura ante la verdad del siglo vacío y de los poneglyphs. Es el caso de Ohara, que por buscar la verdad, en ese sentido, Ohara era una población de sabios, pues fue exterminado. Se destruye justamente eso. Eso es lo peligroso en One Piece. La gente que quiera saber más allá del siglo vacío. Aquí el personaje del sabio, curiosamente, lo encarna el arqueólogo. El arqueólogo. Lo que tal vez en nuestro mundo es el filósofo, bueno, vamos a hablar así, ¿no? El filósofo o la filósofa. Aquí es el arqueólogo, la que investiga o el que investiga el pasado. Pues cuando el poder quema bibliotecas, por ejemplo, está diciendo que el conocimiento es más peligroso que las armas. ¿Qué se propagandiza? El relato es que pues los piratas son malos, los marinos son buenos y el gobierno mundial busca la paz. O sea, ese es el relato. Por ejemplo, la muerte de Roger, cuando, si ven el anime, el pirata Goldie Roger es celebrada. La gente en el anime así es retratado. Finalmente murió el pirata, ¿no? Finalmente, dicen, ¿no? Lo celebran pues, porque están metidos en ese relato, creyendo que Goldie Roger es un criminal, un asesino, que bueno, más allá de quizás sí representar esa imagen, no era lo único que lo caracterizaba. Además, el tema de que ven ahí, ¿no? Que es, se busca el cartel con la recompensa, es una forma de deshumanizarlo. No importa mucho eh, cualquier consideración, sino más bien la persona y su recompensa. Es por eso que en este universo también hay piratas y cazadores de piratas, o sea, cazarrecompensas. Sí, de hecho, el que ven en la imagen fue un cazarrecompensas y luego se convirtió en pirata. Es curioso, ¿no? Claro, él, en su ánimo, pues, de que si cazo piratas, no, nadie me va, ¿no? a perseguir, pero bueno, él luego, Luffy lo convence. Y es algo así como el segundo al mando, ¿no? En la cadena, si es que hay una cadena de mando, porque también eso es bastante debatible, dentro de los nakamas, de los sombreros de paja, bueno, sería Zoro, que sería el segundo al mando, si es que lo hay. Entonces, es interesante también que incluso los propios nakama, cuando ven su anuncio, se alegran. Por ejemplo, pues hay una competencia entre Zoro, Roronoa y Sanji. Su apellido me fue ahorita. Eh, Bingsco, algo así, ¿no? Bingsco, Binko, algo así. Bien. Hay una competencia entre ellos por ver quién tiene el cartel con más dinero, ¿no? Obviamente nadie le va a ganar a Luffy, ¿no? No, eso ya lo dan por obvio. Pero entre Zoro y Sanji, sí hay esa competencia, ¿no? Entonces, quién cuesta, quién le cuesta más al gobierno? Entonces, acá hay un control del relato histórico. Es por eso que el gobierno mundial
sanciona a Fujitora, ¿no? Al que ven ahí, quien en el desastre de Dressrosa, que es un arco interesante, decide revelar lo que está pasando, porque supuestamente ocurrió un evento, ¿no? Que fue, a ver si no me equivoco, en Alabasta, a ver si no me equivoco, que consideran como la verdad oficial que el que derrotó a Crocodile, un tirano de Alabasta, fue Smoker. Smoker, que es un almirante o un vicealmirante. O ni siquiera, ¿no? Me parece, bueno, en fin, Smoker, el marino Smoker. Eh, y eso no fue lo real. Lo real fue que Luffy derrotó a Crocodile y eso permitió la liberación de Alabasta, o al menos evitó su caída en manos de este que también era guerrero del mar. Para evitar eso mismo, Fujitora se adelanta y transmite un comunicado donde le pide perdón al rey, porque pensaba que él era el enemigo. Bueno, se descubre que Doflamingo era el que había derrocado al legítimo tirano y había armado todo un complot. El asunto es que Doflamingo era guerrero del mar y al mismo tiempo tenía la venia del gobierno mundial. Entonces, prácticamente el gobierno mundial está avalando eso. Y el miedo también, ¿no? Ser castigado te puede costar la vida si te opones. Saber demasiado hace que se te busque activamente. Se te busca, se te persigue. No solamente los marinos, porque los marinos también eh, colocan, ¿no? La recompensa. Esto va a cambiar, ¿no? En las últimas temporadas, curiosamente, cuando el grupo del payaso Baggy, eh, ahorita hay un par de personajes ahí, justamente el propio Crocodile, que después, digamos, se recicla, y hay el espadachín, ¿no? Que en este momento sería el mejor espadachín del mundo, ahí también se me ha ido el nombre ahorita. Eh, lo que hacen es a la inversa, es colocan o crean carteles con imágenes de los marinos y abajo recompensa, o sea, se crea una contrapropaganda, ¿no? Así como hay una propaganda que persigue piratas, esta agrupación, que son los piratas de Baggy, crea la idea opuesta, que es la contrapropaganda de por cuál marino tú cazas, yo te doy tal dinero. Curiosamente, ¿no? Curiosamente. Bien, entonces, claro, hay un miedo acá que acompaña a este proceso. Aquí nadie conoce enteramente la verdad, cada quien conoce un pedazo de la verdad, porque como te digo, se prohíbe la investigación. El que ven ahí es el doctor Vegapunk, que es uno de los que más o menos une los pedacitos, pero que ni él conoce, ¿no? Y siendo, digamos en la serie, como lo ven con su enorme cabeza, en la serie pues él es el prototipo del hombre muy sabio, ¿no? Hasta se parece al Einstein, incluso es como una parodia de él, con su lengua afuera incluso. Entonces, eh, se evita que la gente sepa la verdad, dividiendo la verdad, fragmentizándolo. Robin, la que ven acá, que es uno de los tripulantes de los sombreros de paja, protegida por Luffy. Eh, Curiosamente, no es peligrosa porque pelee, porque sea fuerte, que es, digamos, fuerte, pero no tan fuerte, ¿no? Igualmente es valiosa sus habilidades que tiene, pero su habilidad más peligrosa es que lee, pero obviamente lee los poneglyphs, sabe descifrar los poneglyphs. Y siempre lo ven en el barco donde viajan los nakamas, siempre lo ven allá leyendo, ¿no? Informándose. Otro que también representa este conocimiento es Chopper, ¿no? El médico Chopper, que también busca libros de lo que le gusta, que es la medicina, ¿no? Entonces, estos dos personajes serían los intelectuales del grupo. Entonces, no se requieren armas, ¿no? Lo que se requiere es la búsqueda del conocimiento. Ahí está ese personaje que ven ahí, con estas plumas rosadas, por el cual Luffy lo va a llamar el pollo o el hombre pollo, ¿no? Le va a llamar así, me parece, en forma de burla. Porque Luffy también es un burlón, no es un tipo muy cínico.
Entonces, este justamente es Doflamingo, ¿no? Él es Doflamingo, Doflamingo, ¿sí? Si quieren pueden escribir los comentarios ahí, hacer sus preguntas, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Entonces Luffy no da discursos, no es político, lo que hace es romper el relato oficial mediante sus acciones. Derrota a los tiranos, libera a los pueblos. Y bueno, entonces, más allá de los hechos aparece la verdad. Ya, más allá de los discursos, perdón, más allá de las palabras, de los discursos, aparece la verdad que se manifiesta en los hechos, por ejemplo. ¿Qué es lo que la gente debería recordar, por ejemplo, cuando van a votar, ¿no? En realidad, ustedes voten por quien quieran, ¿ah? Yo no tengo mayor problema con eso. Pero pues recuerden al menos que las personas por las cuales van a votar informarse, o sea, qué han hecho, más allá de lo que digan, ¿no? Porque dicen muchas cosas, ¿no? Dicen muchas cosas, pero ¿qué han hecho cuando estuvieron en el Congreso? ¿Qué proyectos apoyaron? Curiosamente, ¿no? Geri, el que estuvo de gobernante, presidente peruano, fue uno de los que apoyó las leyes también llamadas pro crimen, que hay varias, ¿no? También ese es un debate actual en el Perú sobre nuestra política vigente. Ahí está Crocodile, ¿no? El tirano de Alabasta. Un gobierno puede, ¿no? Decir que es la paz, pero prohíbe investigar el pasado, ¿no? Y cualquiera que lo investigue simplemente es castigado. Y premia a los obedientes. Entonces hay que ver quién controla el relato para conocer la verdad. Justamente esto de matar la verdad recibe el nombre de epistemicidio. Ahí tienen al personaje del filósofo que es Sousa Santos. Aquí estamos haciendo una conexión con temas de filosofía. ¿Qué es el epistemicidio? Es la destrucción de los saberes. Es lo que llamé la sesión anterior el borrado de software. ¿No? El borrado. O sea, intentan cambiarte la verdad, cambiarte el chip, diciéndote que no hay calentamiento global, que no, el Fujimori no fue dictador, que si consumes paracetamol te va a dar autismo, eh, o que pues la única solución lógica para lograr el progreso es privatizar todo, ¿ya? Todo, hasta se da pan, las minas, hay que privatizar todo, ¿sí? Lo cual también investiguen, es una forma doctrinaria del monetarismo de Milton Friedman, ¿sí? Así como también hay una forma doctrinaria del marxismo, que es obviamente una forma doctrinaria, que no se presta al debate, pues simplemente se cubre. Hay una forma doctrinaria del monetarismo de Milton Friedman, que es el que está ahorita haciendo de las suyas en Argentina. Bueno, investigue más noticias de Argentina en todo caso. El epistemicidio vendría a ser pues la violencia estatal legitimada. Y el gobierno mundial es un régimen autoritario que prohíbe el acceso a la verdad. Ejerce la violencia incluso. Nico Robin sería pues este símbolo de resistencia. Estamos llegando a cerrar la parte anterior que no pudimos completar. Estamos un poquito en ese sentido acelerado. Poquito nomás, solamente un poquito acelerado. Para ir a la segunda parte, ¿no? Entonces, acá hay ideas muy claras. Estamos hablando de Hannah Arendt. Fíjate, o sea, el relato de One Piece nos permite hablar de Hannah Arendt, que considera que los hechos son importantes en política. Foucault, cuando nos habla del poder y que la verdad no tienen por qué estar separados. Walter Benjamin, es un integrante de la escuela de Frankfurt, que nos recuerda que la historia es la historia de los vencedores. La que no se conoce es la historia de los vencidos. Esa es la que siempre se oculta, la que pues no triunfa, ¿no? Como por ahí algunos decían, ¿no? La verdad la escribe el que gana la guerra, no el que la pierde. Y eso es más o menos lo que uno descubre viendo un anime tan interesante como es de One Piece. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí están las referencias que yo recomiendo pues revisar, porque sí existen. Deben haber más, ¿eh? Pero yo he encontrado estas, ¿no? Tesis, incluso, ¿no? Trabajos. Bien, entonces,
Avanzando un poquito a ver con la segunda partecita. Acá está, ¿ya? Eh, Curiosamente, ¿no? Voy a ver si es que hay preguntas por acá en el chat, de repente hay unos comentarios, ¿no? Allá, están pendientes, dice. Como, o sea, hay gente que no ha entrado. A ver, vamos a ver si se puede hacer eso, ¿ya? Vamos a ver si se puede hacer eso. Mm, más información, una lectura. Claro, a ver, no veo más. No veo que hayan más personas acá, ¿eh? Solamente veo estas. O sea, no veo más personas que puedan entrar. Más bien, disculpe, no veo a ver las personas que puedan. Sale un avisito a veces para dejar entrar, ¿no? Tienes instaladas extensiones. Mejor lo dejamos ahí. En fin, ver todos los participantes está llamando. Solamente veo estos, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces continuemos. Más bien, gracias por su asistencia. Ya. Ya, voy a compartir, ¿no? Voy a compartir. Ya, esta es la. Compartir. Listo. Correcto. Ahí está ya. La segunda parte. La segunda parte. Muy bien. Entonces, en esta segunda parte yo quisiera hablar sobre. Bueno, un poquito, ¿no? Un amigo me hizo ver este tema. Me hizo ver este asunto. ¿Ya? Eh, la llamada Canción del Pirata de José de Espronceda. ¿Sí? Em, y bueno, eh, ¿qué ocurre? Que es una canción interesante. Mira, hay una frase que se repite, incluso lo canta Tierra Santa, ¿no? Deberían escucharla, es muy reveladora en ese aspecto. Hay un fragmento que es mi barco, mi tesoro, la victoria, mi deidad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Te voy a informarle al señor si puede arreglarlo. Al parecer hay personas que no pueden entrar. Listo, bueno, ojalá que se arregle. En fin, no es un poema que fue convertido en canción, que bueno, se lo comparto a ver si hay el interés. ¿Qué es el poder soberano? ¿Qué es el poder soberano? Eh, el que manda desde arriba, decide por los demás, establece leyes, reclama por la obediencia permanente. Ese justamente, ¿no? Se le puede llamar el soberano. Manda, toma el poder y manda. Pero Luffy es un soberano. Luffy, que es un pirata muy fuerte, ¿no? Y que combate a los que detentan el poder. ¿Será un soberano? Pues parece que no. Parece que no. Él dice justamente que él no quiere conquistar nada, ¿no? Él afirma que el pirata es el hombre más libre del mar. Por lo tanto, él encarna un ideal de libertad. Básicamente es. Entonces, Luffy y su tripulación son vistos como antihéroes. Eso también es un debate que ahorita vamos a tener, un brevísimo debate. Actúan con intenciones éticas, pero son criminalizados por el gobierno mundial. Entonces, se representan pues una justicia autoritaria, jerárquica y corrupta, el gobierno mundial y la marina. Entonces, ¿qué es un antihéroe? ¿No? Sería una pregunta que ahorita vamos a ver cómo analizar. Un antihéroe, básicamente, y resumiendo el cuadro que está acá, es un personaje que o sea, logra derrotar al enemigo, digamos, pero sin que, pero sin que, o sea, logra derrotar. Ahí parece que ya entraron. Gracias. Ya han entrado varios, ¿no? Parece. Está bien, gracias. Más bien disculpe, ahorita pues hay, ¿no? Ya, en fin. Ya. El héroe derrota al enemigo, pero tiene cuidado. Tiene cuidado de no causar más daño,
Es el clásico héroe, pues cuidadoso, prudente, moderado, Yo ¿verdad? creo que es el mejor héroe de toda la historia. Y el antihéroe es ¿quién? El que derrota al enemigo o consigue el objetivo, pero no le importa el mecanismo. Un ejemplo de antihéroe es, a ver, Vegeta, ¿no? Si has visto Dragon Ball, de repente, Vegeta, ¿no? Eh, Vegeta Ey, tengo un amigo que está interesado en unirse. ¿No puede también, aceptar? también. Vegeta, ¿qué sucede con Vegeta? Eh, cuando, pues, bueno, cuando se vuelve más campechano, ¿no? Cuando se vuelve más hombre de familia, ¿no? Él, con tal de conseguir su objetivo de derrotar a alguien, es capaz ya de no medir consecuencias. Es el caso de cuando enfrenta a Goku y se hace dominar por Majin Buu, por ejemplo. Es un antihéroe, ¿no? Por ejemplo. Entonces Luffy sería un antihéroe. Correcto. Entonces la pregunta era si Luffy es un antihéroe o un héroe. Y la cuestión acá de fondo es que en realidad Luffy, por ejemplo, en un debate que tiene con Jinbe, no desea que lo reconozcan como héroe. Él piensa que ser héroe es alguien que se sacrifica por los demás. Es alguien que pues, renuncia a lo que quiere, pero él, por ejemplo, no quiere compartir su carne, es básicamente el ejemplo que da. Y entonces Jinbe le dice pues que no hay problema, que él le puede dar carne si es lo que tanto quiere. Y así termina el debate, ¿no? Entonces yo te puedo dar toda la carne que quieras. Ah, ya, listo, hagamos tu plan entonces. Que era el plan creo que para derrotar a un enemigo. Y eh, por lo tanto pues Luffy encajaría más en la categoría de antihéroe. Porque curiosamente, ¿no? Como decíamos, a diferencia del héroe que es cuidadoso, o sea, busca derrotar al enemigo, pero es cuidadoso, el antihéroe derrota efectivamente al enemigo, pero pues a como dé lugar. O sea, ya no le importa si hay daños colaterales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, Luffy sería un tipo de antihéroe, pero muy especial. No llega a ser un criminal, al menos no para los ciudadanos que salva, pero lo que evita es que la gente pierda su libertad o sea esclavizado, por ejemplo. Ahora, hay temas acá de liderazgo que habría que distinguir entre lo que es un jefe y un líder y ver si Luffy cumple alguna de estas características. En realidad Luffy más bien sería un líder, porque el jefe lo que suele hacer es mandar, eh, tiene empleados, en cambio los líderes pues más bien tienen equipos, trabajan juntos desde una posición comunitaria eh, y respeta. Sobre todo conforman un grupo donde respeta cada proyecto vital de cada uno de sus integrantes. Usopp quiere ser un guerrero, Zoro un espadachín, Sanji busca el azul infinito, Nami quiere hacer un mapa del mundo. Entonces, en este grupo no pierden su autonomía, cada quien quiere lograr su propia meta. Entonces, es fundamental cómo en este anime termina derrotando a los dictadores, se rompen los sistemas injustos, pero nunca se quedan a gobernar. O sea, nunca encarna un nuevo régimen, Luffy. Más bien se retira y va a buscar otra aventura. Y esto es bastante radical porque lo que él cuestiona es básicamente que alguien mande. Y aquí podemos introducir el debate de Marx y Bakunin, o Bakunin, como algunos he escuchado que lo llaman. Marx básicamente hablaba de que los proletarios debían tomar el poder y debían, pues, digamos, invertirse el orden. Cierto que más adelante llegará, pues, una eliminación del Estado, pero mientras tanto habrá una dictadura del proletariado. Que es algo a lo que se opone Bakunin, que básicamente dice que mientras haya cabeza, va a seguir habiendo
corrupción y por lo tanto siempre va a generar desorden, va a generar, eh, digamos, falta de cumplir los objetivos, finalmente las metas, van a haber dictaduras, regímenes injustos. Bueno, Luffy estaría del lado de Bakunin, o sea, para él nadie tiene que mandar, o si manda, pues tiene que tener un legítimo mandato. Hace uso de la violencia, por supuesto. Él busca ser fuerte, no es precisamente un pacifista. Cuando muere su hermano Ace, Luffy más bien se considera que ha sido su error, por ejemplo. Entonces, como para él ha sido su error, porque no ha sido lo suficientemente fuerte, se entrena un par de años, es lo que llaman salto en el tiempo en este anime, y ahora lo que quiere es cuidar a su grupo. Entonces, él en realidad usa la violencia, pero para romper las cadenas, para cesar la dominación. Entonces, Luffy pues inspira, acompaña, no permanece en el poder y lo que busca es la libertad. Entonces, en Luffy lo que hay es confianza. Su tripulación, lo que busca o lo que debería concentrarse es, más bien, en este caso, depositar en Luffy la confianza, que es lo que sucede en cada crisis. En cada crisis que ocurre, bueno, también esto podría ser un guionazo, ¿no? Pero en cada crisis que ocurre, la idea es que Luffy vendrá y hará algo. Tendrá un power-up, una idea ingeniosa. Entonces, Luffy confía, no controla, apuesta por el otro. Él no posee a nadie. No busca adueñarse de nadie. Y eso es lo que es muy coherente con lo que se denomina la generación Z. La generación Z, que ahorita vemos en las calles o también con algunos manifestantes políticos, pienso yo que se enmarca dentro de lo que podemos llamar el posmodernismo, a ver si me lo permiten. Porque el posmoderno se opone a los metarrelatos, plantea el fin de la historia. Los metarrelatos plantean una meta de la historia, una moral a tener en cuenta y cómo llegar a ese objetivo. Y bueno, entonces los metarrelatos, pues el marxismo, el capitalismo, la ilustración, el cristianismo, todo esto para la generación Z ya no tiene validez. Desconfían de todos estos tipos de cuentos y encaja muy bien, ¿no? con lo que Luffy representa, que es, por ejemplo, liderar sin dominar, actuar sin mandar, liberar sin gobernar. Por eso es porque su bandera se vuelve muy, muy popular entre los más jóvenes. A ver, imaginemos que dos personas liberan un pueblo. Uno que dice yo mando y el otro dice, más bien ustedes son libres, yo me retiro. Aquí el que está dando más libertad es el segundo, no el primero. Precisamente Luffy es un líder. ¿Por qué? Porque no gobierna, no administra. Su autoridad nace de la acción justa y se disuelve cuando la dominación cae. Entonces, él libera sin mandar, es la cuestión. Libera sin mandar. Bien, entonces ahora un siguiente punto, ya para ir avanzando en nuestra intervención, tiene que ver con el tema de la tripulación como comunidad ética y política. Así vamos a hablar de los Nakama. Que los Nakama o la tripulación de Luffy, que bueno, hasta el momento son 10, se basa en una comunidad ética, pero que también es política. O sea, hay reglas, pero también decisiones colectivas. Hay valores compartidos, aunque también enfrentan conflictos. Son leales, pero organizados. Se reconocen mutuamente, pero también distribuyen los roles. Por lo tanto, los Nakama constituyen una comunidad ética y política.
aquí puedes ver la contraposición, la jerarquía que se ve con los Tienrubito, es decir, los dragones celestiales, que como ven ahí básicamente someten a todos los que consideran inferiores. En cambio, los Nakama es una organización, vamos a llamarla así, vertical. Perdón, más bien horizontal. No son familia, no son empresa, no son ejército. No hay un lazo de sangre, estrictamente. Ni siquiera con Ace, a quien llamaba cariñosamente su hermano. En realidad no es su hermano literal, es un hermano que, del cual se hace amigo pues desde joven, desde muy niño. No es que haya un salario, no una productividad, no hay un contrato acá entre los Nakama. Y tampoco existe una simple obediencia de órdenes, no es un ejército. Lo que cada quien toma como decisión, eso se respeta, hay una elección libre. Luffy en algún momento exige explicaciones si consiste esto en romper al grupo. Por ejemplo, cuando Sanji se quiere ir, ¿no? Cuando Sanji se quiere, o cuando Usopp también se quiere ir, o cuando Nico Robin también pide que no la salve. Entonces ahí sí pide algún tipo pues de explicación de por qué, pero por lo general respeta mucho lo que se decida. Nadie estará ahí contra su voluntad, a menos que se encuentre obligado. O sea, si se tiene que retirar porque está obligado a algo, porque lo han amenazado, ahí sí Luffy pues actúa. Cada quien tiene sus sueños y a la vez su proyecto común. Y sucede que a veces el proyecto colectivo aplasta al individuo, pero aquí no. El proyecto de cada uno converge de alguna forma con el proyecto colectivo. Entonces, el grupo existe para que esos sueños sean posibles. Luffy existe para que todos puedan llegar a su sueño. Se da pues el conflicto sin dominación. O sea, pueden discutir. No es que todos sean felices, todo siempre es felicidad. No, hay momentos de drama. Se discute, se enfrenta, se equivocan. Pero esto se resuelve básicamente mediante responsabilidades. Por ejemplo, Usopp se quiere retirar por el tema del barco. Él está muy vinculado al barco antiguo, entonces no lo quiere dejar, pero Luffy dice, vamos a buscar otro barco más funcional y no lo quiere dejar y ahí genera pues un problema. Lo dejan regresar cuando pide disculpas porque se dio cuenta de que exageró. Y bueno, de que finalmente el capitán es el capitán y ya más allá de otras consideraciones hay que al menos tener ese tipo de idea. Aquí no hay una jerarquía opresiva, hay tal vez una jerarquía mínima, vamos a decirlo para guardar el orden, pero no hay una opresión, no hay una violencia que justifique la jerarquía. Hay un capitán, hay una navegante, hay un médico, hay combatientes, pero aquí nadie es reemplazable, nadie es reemplazable. El médico no es menos importante, Zoro no es más importante, no hay una meritocracia, digamos, todos valen y todos participan. Hay lealtad, pero esto no implica obediencia. Acá hay una anécdota interesante de los Mugiwara, cuando se bebe sake para sellar su alianza con otros piratas que fueron liberados por ellos en la intervención en Dressrosa. Sucede que esos piratas eran, vamos a decirlo así, eran muñecos, ¿no? Habían sido transformados en muñecos, sin vida, sin decisión, manipulables, y los libera. O sea, él llega el momento en que los libera y estos piratas se sienten muy agradecidos, forman una alianza y le dan a beber la copa del padre, ¿no? Que es la copa que ven ahí, que es la más grande, con harto sake, ¿no? Tengo entendido, bueno, parece que a Luffy no le gusta mucho el licor, parece, ¿no? Eso sí también no me queda muy claro, pero parece que él no toma licor. Quien sí lo toma es Zoro, ¿no? Zoro y los otros tripulantes parece que sí disfrutan el alcohol. O bueno, eso no creo que me pareció. Y sucede pues de que
Acá hay mutua lealtad, no hay verticalidad, no se exige sumisión. Por eso cuando a él le den la copa del padre para que él sea el mandamás de toda esta gran agrupación de piratas que ya sobrepasan los nakamas, sobrepasa a los 9 tripulantes principales, hablamos ya de una flota de más embarcaciones, él se niega, dice, no, yo no quiero, simplemente cuando estemos en problemas, nos llaman y vamos a ayudarlos, no importa lo que suceda, ¿no? Él no quiere aceptar ese ritual porque se considera libre. Curiosamente, los demás también, como son libres de tomar su propia decisión, deciden no hacerle caso. Es interesante. Entonces, igual nosotros te consideramos nuestro líder, ¿no? La copa está vacía, pero Luffy no la bebió. El que la tomó fue Zoro, fue Usopp y por ahí también hasta los samuráis, ¿no? Con quien había hecho una alianza. Pero igual, no lo respetan, lo consideran como un líder, ya inevitablemente. Y bueno, ya no le importa de lo que se dedica a hacer la fiesta. Luffy. Y acá se desliza un concepto de amistad, que lo podemos incluso remontar a Aristóteles, para quien existen 3 tipos de amistad. La amistad de la diversión, la amistad estratégica y la amistad verdadera. Como dice ahí, no es alguien que solo se parece a ti, sino alguien a quien cuidas tanto como a ti mismo. Sus penas son las tuyas, sus alegrías tus alegrías. Eso te hace más vulnerable. Y si algo le ocurre a esa persona, también es inmensamente fortalecedor. Es aquel con que puedes estar pensando en silencio o en voz alta, con la que te desarrollas, con la que creces, con la que te vuelves más listo, más fuerte, más justo y más moderado. Comparten virtudes y anulan sus defectos mutuamente. Bueno, la amistad en Aristóteles es importante que mutuamente crezcan. Pero aquí lo interesante es que según Aristóteles no puedes ser amigos de muchos. No puedes ser amigos de, digamos, 1.000.000 de personas. En realidad eres amigo de unos cuantos. De unas cuantas personitas. De pocas personas. Porque por ahí lo dice también en su texto. Quien es amigo de muchos es amigo de nadie. Claro, la amistad, así como el amor, es selectivo. También podemos vincular a lo que habla Marco Tulio Cicerón cuando menciona el tema de la amistad en su obra, sobre los deberes, Lelio, o de la amistad, ahí sobre todo. Dice él, pues la amistad es el acuerdo, consenso con benevolencia y afecto en todas las cosas divinas y humanas. Esta contiene muchos bienes, pues a donde quiera uno vuelva está la mano amiga. A ver. Ya. La amistad en ningún lugar es excluida y nunca es intempestiva, nunca es molesta. La amistad superior permite considerar al amigo como una copia o reflejo de uno mismo, pues un verdadero amigo está dispuesto a correr riesgos por su amistad. La amistad es un impulso natural, una inclinación del alma basada en el amor, es desinteresado. En la amistad nada es fingido, nada es simulado y cualquier cosa que haya es verdadera y voluntaria. La amistad es una virtud que representa la honestidad y veracidad como contrapuesto al propio interés y la utilidad. Los amigos verdaderos son leales, pues tienen estabilidad en sus opiniones y conductas. Por ello no a cualquiera se le debe llamar amigo a la ligera. Bueno, estas son opiniones de Cicerón y de Aristóteles con respecto a la amistad. Entonces, la comunidad... A ver, disculpen. Ah, mira. No se puede manejar. Ya, por fin. Sí, pues, pero... Ay, caramba. Déjame acá nomás. Ya, déjame. Bueno, disculpe la interrupción. Entonces, la comunidad funciona pues como un refugio frente al mundo. Cada miembro tiene pérdidas, traumas, sufrimientos, ¿no? En el caso de Nami, recuerden ustedes, es que prácticamente un pirata secuestró su isla y lo sometió a todos. El pirata Arlong, que fue uno de los primeros enemigos de Luffy, al que derrota.
Entonces, la comunidad te acepta con eso y eh, aceptan, incluso se involucran en ese dolor, se involucran en ese sufrimiento. Por eso hay comunidad. La memoria se mantiene. No es algo que hay que olvidar, sino más bien superar. Una tripulación es distinta a un estado. La tripulación no impone su modelo, no funda instituciones, no coloniza, rompe la dominación, no busca reproducirse como un sistema. Por eso la tripulación no es específicamente como la religión, el Estado o los movimientos totalitarios. Por eso se oponen. Una comunidad organizada, fíjense, de forma distinta, ¿no? En el arco de Kaido, ahí se ve bien las alianzas que hay. Las alianzas que hay entre los ninjas, los piratas, los minks y los samuráis. Es interesante esto. Aquí hay una, si se dan cuenta, cierta verticalidad. Al revés. Horizontalidad. Donde hay verticalidad es acá. ¿Sí? Te das cuenta que sobre uno hay otros, y sobre uno hay otros más, y sobre unos hay otros más, y así. O sea, hay una jerarquía donde finalmente el que manda es Kaido. Y bueno, que hace una alianza con Big Mom, pero Kaido es el que más representa ahí el poder. Y debajo de él está Jack, King, Queen. Y debajo de King está más y más y más y más. Entonces, acá se nota pues este tema de la verticalidad, un grupo cerrado. En cambio aquí aceptan, son abiertos, aceptan a quienes quieran apoyar, incluso aceptan a Yamato, Yamato que es la hija de Kaido, que se considera ella algo así como la resurrección de un pirata al cual ella admira mucho, que fue derrotado por su padre, ¿no? Oden, el pirata Oden. Bueno, no es pirata, el gobernante Oden, anterior gobernante de Wano. Bien, entonces imagina pues que hay dos grupos, imagina un grupo donde alguien manda, los demás obedecen, y otro donde todos eligen estar, nadie se sacrifica, y el fin es que cada uno viva libre. Entonces, ¿con cuál es más estable? ¿Con cuál se es más estable? Y se menciona pues que la tripulación sería. La tripulación. La tripulación vendría a ser pues el segundo grupo. El segundo grupo. Y esto pues es compatible con lo que plantea Hannah Arendt cuando hablamos de su ética, en este caso vinculada a la acción y la pluralidad, con Carol Gilligan y su ética del cuidado del otro, preocuparse por los demás, Bakunin, como ya mencionamos, Taylor y su comunitarismo no identitario. Recuerden que lo que plantea Taylor es básicamente que se debería respetar a los grupos y cada quien mantiene su identidad. Sobre todo lo decía pues por Canadá, ¿no? Que tiene tanto una comunidad angloparlante como también de habla francesa, ¿sí? Y esto es importante, ¿pero por qué? ¿Por qué es importante? Porque muchos a lo mejor están acostumbrados, ¿no?, a perder su libertad. Algunos piensan incluso estas tesis interesantes de que el Estado significa una falta de libertad. Pero claro, la gente quiere comunidad, la gente quiere agruparse, pero no quieren que los opriman. Es por eso que la tripulación de Sombrero de Paja es una comunidad ética y política sin soberano, sin contrato y sin dominación. Entonces, en One Piece esta comunidad no cuesta tu libertad. Pertenecer a esta comunidad no cuesta tu libertad. Hablemos ahora del tema de la bandera. La bandera de Sombrero de Paja, que es la que ha estado circulando por esos movimientos. ¿Se acuerdan? Acá tenemos esta bandera, o también acá en Nepal, que ha dado la vuelta al mundo. Y bueno, es motivo de mi exposición en realidad. Se piensa pues que una bandera representa un estado, representa un territorio, exige lealtad. Pero claro, las banderas en realidad exigen, ¿no?, ordenan, jerarquizan y excluyen. Plantea un nosotros frente a un ellos.
Pero en la bandera de sombrero de paja, más bien, no hay un país, no hay una raza, no hay una religión, sino hay una crítica al mundo. Es un símbolo entonces de resistencia. ¿Qué significa que no están de acuerdo con el Estado? Bueno, que no reclaman soberanía, no piden tu obediencia, ni siquiera reconocimiento legal, ni instituciones. No quieren monopolizar la violencia. Por eso que los sombreros de paja no quieren ondear una bandera en un palacio, ¿no? En realidad aparece cuando hay opresión. Se opone incluso, ¿no?, a la bandera del gobierno mundial, como ya hemos visto. Entonces, esta bandera, la bandera de los Mugiwara, es algo que el gobierno mundial no tolera. Tolera muchas banderas, muchos reinos, muchas culturas, pero no esta bandera. Porque no se puede regular, no se puede manipular, no se puede convertir en ley. Y eso precisamente lo vuelve peligroso. Porque no quiere gobernar. No desea gobernar. Por eso, la bandera en realidad es una representación de la tripulación, que rechaza la dominación, y justo esta bandera aparece cuando alguien pierde su libertad. Entonces no aceptan ese tipo de realidades, los sombreros de paja. Entonces acá se oponen a las ideologías, justamente, es lo característico del posmodernismo. Es en realidad, vamos a decirlo así, a ver si se presta a comprensión. Es una ideología que se opone a las ideologías. Bueno, igualmente la generación Z tienen una ideología en contra de todas estas ideologías mentirosas, políticas, embaucadoras. Entonces, las ideologías que hacen, definen programas, prometen futuros, exigen sacrificios. Es lo que comentábamos cuando hablamos de los metarrelatos. Y esta bandera no promete eso, no da instrucciones, no pide obediencia. La principal característica que aquí se ve es la de la libertad. Y esto ha dado pie para algunos estudiosos para vincular a Luffy con, curiosamente, ¿no?, Ayn Rand, que es una representante del minarquismo y liberalismo. El minarquismo es la tesis del Estado mínimo. Aunque ella no se considera anarquista, por ahí estamos estudiando su pensamiento. Claro, aquí lo principal es el individuo. El individuo, ¿no? Que no esté aplastado por un Estado. Que cada quien busque su felicidad, por ejemplo. En Luffy también hay un egoísmo racional. No es maldad, sino coherencia con uno mismo. Recuerden que cuando Sanji se va, por ejemplo, Luffy se niega a comer, ¿no? Le tiene todo, lo va a buscar para preguntarle por qué te vas. Él quiere que se lo diga a su cara, ¿por qué te vas? Porque Luffy al parecer sospecha que Sanji no se quiere ir porque quiera, ¿no?, sino que se está yendo quizás porque están amenazados por algo. Entonces, y justamente está en el clavo, en realidad era por eso. Sanji no se quiere ir, pero lo tiene que hacer para salvarlos a ellos. Entonces Luffy va y le reclama eso. Como te comentaba, Luffy representa el antihéroe, alguien que no vive para los demás, pero corrige injusticias. Entonces sí, hay trabajos que vinculan a Luffy con el pensamiento individualista de Ayn Rand. Entonces, a diferencia de la bandera estatal o incluso la bandera revolucionaria, ¿no?, que son banderas opuestas en este anime, digamos que no hay una sin la otra. No hay revolución sin el Estado, que es básicamente lo que encarna la Armada Revolucionaria. Pero frente a estos dos hay una bandera que se sale del mapa, que es la bandera de sombrero de paja, que no quiere quedarse, no quiere gobernar, solamente aparece frente a la injusticia. Es una bandera de paso, que viene y se va, no va a quedarse ahí. Claro, entonces, cuando, por ejemplo, Bartolomeo, el que venga acá, planta su bandera en el territorio de uno de los emperadores, el pelirrojo, le llama, y él planta su bandera, en nombre de Luffy en realidad, ¿no? Aunque Luffy no le dice nada, pero él igual lo hace, ¿no? Pone las banderas Mugiwara,
Pero Luffy no crea una nación, no recluta soldados, no redacta leyes. Él no quiere eso, pero aún así la gente lo hace. ¿Eh? Es interesante eso, por su fanatismo, evidentemente. Eh, Hay una resistencia de parte de él, pero sin apropiación. Entonces, en el mundo real, como hemos visto, las juventudes de México, de Perú, de Nepal, de Indonesia, desconfían del Estado, desconfían de los partidos. No quieren líderes mesiánicos, pero buscan la justicia. Eso sí significa, o sea, quieren que haya justicia. O sea, no la justicia legal, sino, vamos a llamarlo la justicia moral. Entonces, los Mugiwara no comprometen ideológicamente, no pertenecen a nadie, no tienen un pasado sangriento. Y curiosamente, aquí pues no son ni de derecha ni de izquierda, digamos. Bueno, al menos lo que ellos manifiestan. No tenemos ninguna etiqueta, solo queremos oponernos a las injusticias. Entonces que hay resistencia sin tomar el poder. Precisamente esa es la resistencia no estatal. Aquí lo que se quiere es limitar la dominación. Y bueno, imagina pues dos banderas, ¿no? Una bandera que dice cuando ganemos, mandaremos. Y otra que dice nadie va a mandar injustamente. Entonces, ¿cuál puede unir a más personas? Bueno, la bandera de One Piece, al parecer, sería la más adecuada, la segunda. Y ya, finalmente, ya para cerrar, acá hay muchos filósofos involucrados, filósofos y filósofas. Hannah Arendt, por ejemplo, a quien ya hemos mencionado. Para ella el poder no es dominación, ni violencia, ni jerarquía. Aquí el poder aparece cuando hay personas libres e iguales que actúan juntas, por ejemplo. Walter Benjamin, él habla más bien de que, pues evidentemente él ve la interrupción del orden injusto. ¿En qué sentido? Para él el orden histórico no es neutral. La ley suele ser la continuación de la violencia, pero por otros medios. Y la historia oficial es la historia de los vencedores. Entonces, él se opone a esa historia, él apoya digamos, a los vencidos, porque considera que también tienen algo que contar. Entonces, no llega a ser una doctrina lo que ofrece One Piece. No quieren eso tampoco, no quieren ideologías. Es un producto de entretenimiento, pero con mensajes claros. Símbolo de resistencia, no reclama soberanía, no funda un poder, interrumpe el poder injusto o las autoridades ilegítimas. Y esta bandera solamente te exige que nadie sea privado de su libertad en nombre del orden. ¿Sí? Y bueno, más bien gracias por su atención. Y aquí tienen algunas de las referencias. Cualquier cosa se agradece mucho la atención. Muy amables.